Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que nos permite nuevamente de poder reunirnos. Usted sabe que reunirnos es un privilegio que muchas veces nosotros no apreciamos. Pero esa libertad que el Señor nos ha permitido aquí en el país de podernos reunir, independientemente de la manera como se ha hecho a través de los años, pero los cambios que se han dado, independientemente de todo eso, la oportunidad que tenemos de reunirnos es un privilegio que el Señor nos concede y por eso estamos agradecidos esta noche, reconociendo nuestra necesidad continua de recibir instrucción para cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y qué mejor que estar en la misma sintonía, qué mejor que estar en el mismo espíritu para poder recibir de Él esa enseñanza, ese recordatorio, esa palabra que nos hace bien, que nos llega en el momento justo, y que tal y como Pablo se lo decía a los filipenses, que a él no le era gravoso, no le era, digamos, molesto, no le era cargoso el hablarles de las mismas cosas posiblemente, pero que para ellos era seguro. Si quiere leerlo, puede encontrarlo en el inicio de la carta a los filipenses, pero vamos al punto, a la seguridad que eso representa. Y por eso le vamos a dar gracias al Señor por tener este tiempo para poder ser examinados por su palabra. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque pones en nuestro corazón un deseo de encontrarnos contigo. No es nuestro deseo, es tu deseo que nos encontremos contigo y podamos, Señor, recibir de esa abundancia de tu corazón para nuestra vida, Señor, porque para nuestra vida es seguro.
y por eso te lo agradecemos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el libro de Proverbios tiene tantas cosas buenas, tantos consejos, tanta instrucción, que verdaderamente cada versículo, no sé cuánto tiempo se podría uno pasar escudriñándolo, profundizándolo, conociendo cosas nuevas, revelaciones que seguramente el Espíritu podría dar a nuestro corazón. Pero esta noche, en el versículo número 3 del capítulo 3 de Proverbios, hay algo muy importante, porque nos habla de la profundidad, nos habla de lo significativo que podría o que tendría que ser, no que podría, que tendría que ser la palabra en nuestra vida. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Hace muy poco estuvimos comentando sobre lo que significa la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia las manifestaciones extraordinarias que toda la gente quisiera ver al respecto del Espíritu Santo, pero también hablamos de las manifestaciones privadas del Espíritu Santo, no por ello menos importantes y menos espectaculares en nuestra vida. Pero aquí estamos hablando de la verdad y hablamos del Espíritu de verdad, que se posó en la manifestación, el ministerio terrenal de Cristo mismo, cumplimiento de Isaías 61, dijimos, cuando Cristo mismo se levanta en la sinagoga, llegando a la sinagoga, como era su costumbre, dice, le fue dado el rollo y abrió en el capítulo 61 de Isaías. Ninguna casualidad, simplemente un cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Así que esa verdad que trajo libertad a los cautivos, que trajo sanidad a los enfermos, que trajo buenas nuevas a los que esperaban realmente esa palabra que traía vida. Entonces dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbelas en la tabla de su corazón. Ahorita que leíamos esto, pensaba, hace un par de días le decía a Pablo, que está ahora cerca, porque las otras dos hijas andan lejos, pero decía: ¿te recuerdas de esto? Y entonces le enseñé una plaquita de esas de metal donde está grabado el nombre de la persona, digamos el número de teléfono y alguna identificación o algún digamos como aviso importante. En el caso mío, pues que tengo alergia a algunos medicamentos, pero cosas importantes, cosas vitales. Y se lo enseñaba porque cuando él era pequeño siempre quería tener una placa de esas. Entonces, realmente recordando cuestiones de la infancia, pero ahora que leía este versículo me recordaba de la importancia de cargar esa información atada a nuestro cuello. Y muchas personas que tienen o que padecen de enfermedades importantes o significativas cargan esas placas de identificación, cosas que son relevantes en su vida. Y bueno, qué bueno fuera que se pudieran escribir esas cosas en el corazón de las personas, en nuestro corazón, realmente para que eso pudiera verdaderamente tener el impacto que la palabra debería tener en nuestra vida. Y de eso se trata. Porque, hermanos, cuando estamos en situaciones de dificultad, cuando estamos en situaciones de necesidad, y no estoy hablando necesariamente de situaciones de necesidad material, estoy hablando de situaciones de necesidad espiritual, cosas más profundas. Pablo, en el capítulo número 1, versos 12 al 14 de segunda de Timoteo, la segunda carta escrita a su hijo espiritual Timoteo,
Le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto tiene implicaciones bien profundas, porque prácticamente el líder, Pablo, que tenía un recorrido mucho mayor que su hijo espiritual, Timoteo, le está explicando prácticamente, diría yo, la segunda parte del capítulo número 3 y verso 3 de Proverbios que leímos al inicio. Así es como lo logro dimensionar. Es decir, le está haciendo un recordatorio, le está diciendo ahí, mire, usted necesita tener esas palabras atadas, colgadas en su cuello, como una placa de identificación. Y además, esas palabras deben de estar escritas en su corazón, en la tabla de su corazón. Míreme a mí, o mírame a mí. No me avergüenzo de eso, porque sé a quién he creído. Cuando vemos la versión ampliada de estos versos, la versión ampliada en inglés va un poquito más allá y le dice, pues traduciéndolo rápidamente, le dice, y esto es por lo cual yo estoy sufriendo lo que estoy pasando en sufrimiento, lo que se puede ver. Pero eso no me avergüenza porque yo conozco o yo sé, porque percibo, he conocido, estoy familiarizado y estoy confiado en quien he creído, adherido y confiado. Y sé positivamente que estoy persuadido que Él es capaz para guardar y para mantenerme en lo que he confiado, en lo que he creído. Y en lo que yo estoy comprometido con Él. Hasta ese día. El verso 14 se extiende un poquito más y le dice, guarda y mantén con cuidadoso cuidado, con gran cuidado, la preciosa y excelente verdad la cual ha sido confiada a ti por la ayuda del Espíritu Santo que ha hecho hogar en nosotros. Hablando de guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estos, hermanos, son consejos, son recordatorios, aclaraciones, refrescamientos que Pablo, el padre espiritual, está dando a su hijo, en este caso Timoteo, y le recuerda a su hijo espiritual, ¿verdad? Y le recuerda varias cosas. Primero, que ora por él. Que le llena de gozo el recordar. Le llena de gozo el recordar las experiencias que juntos seguramente tuvieron. Y también le recuerda de sus instructores asociados, que en este caso eran prácticamente su abuela Loida y su madre Eunice. Le recuerda de avivar el fuego del don de Dios, porque da la impresión en el texto que necesitaba Timoteo una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra que le recordara lo que realmente tenía
lo que le había sido confiado y la manera en la cual él también había confiado su vida en el Señor. O sea, había depositado su confianza en el Señor. Pero Pablo se lo reafirma al final y le dice, pero fiel. O sea, le recuerda de la fidelidad de Dios para su vida, ¿verdad? Le recuerda que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que eso es muy importante. Muy importante en nuestra vida y más actualmente donde el mover del mundo en el que vivimos nos trata de involucrar y de cambiar nuestras convicciones. Trata de convencernos de que no es este el camino en el que deberíamos estar andando, que hay otras maneras de desarrollarnos, de triunfar en la vida, entre comillas, de tener éxito a la manera del mundo, obviamente, porque éxito a la manera de Dios es hacer su voluntad, es someternos a Él. Formas diferentes de lograr nuestros objetivos, de poder hacerlo todo, no hay límites, es un decir del mundo actual, de los jóvenes. Los jóvenes son muy vulnerables en esa parte. Y muchos adultos también. Podemos ser vulnerables si no estamos enfocados en la manera en la que Dios quiere que nosotros caminemos. Dice, no hay límites. No hay límites. Una vez le preguntaba a una persona por uno de sus hijos. Personas bastante apreciadas de parte mía, me decía, fíjate que bueno, yo estoy aquí en Guatemala, mi marido está en California, y mi hijo está del otro lado de la costa este de los Estados Unidos. Y entonces cuando hablamos por teléfono, dice, mamá, le dice, nuestro techo es el cielo. El cielo. No hay límites. Con las comunicaciones no hay límites, no hay nada. Pero hermanos, no es así la forma como Dios quiere. Le dicen a los jóvenes que son invencibles. Cosa que no es cierta, por supuesto. Porque cuando se creen invencibles, creen que pueden hacer todo lo que quieran. Y realmente al final, los resultados son muy malos, desastrosos muchas veces para los jóvenes. De ese depósito que ha sido puesto en nosotros y también del depósito que nosotros hemos hecho. ¿Qué me refiero con lo último? Del depósito de nuestras vidas, como decía hace un ratito, nuestra confianza en el depositar todo lo que nosotros somos en el Señor. Las aflicciones en nuestra vida, hermanos, y no solo las aflicciones, sino las tribulaciones, las angustias, problemas, frustraciones, todo lo que ocurre en nuestra vida, como lo traducen unas versiones de la Biblia, tienen propósitos específicos para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, que es lo que finalmente diríamos es el objetivo tras el cual nosotros estamos caminando en esta vida. Que el carácter de Cristo sea formado y visto en nosotros. Sea formado y visto en nosotros. También está el poder escuchar su consejo, el cual nos rescata literalmente en muchas situaciones, como lo vemos en las experiencias del escritor de los Salmos. En el capítulo 119, 92 y 93, 92 y 93, dice, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Y eso puede traspolarse a otras cosas, ya en mi angustia, ya en mi enfermedad, ya en mi tribulación, hubiera yo perecido.
hablando de este Salmo 119, versículos 92 y 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Cuando posiblemente estaba en una situación moribunda, tu palabra, por eso es tan importante que esté colgada en nuestro cuello y esté escrita en la tabla de nuestro corazón, porque en el momento justo de mayor necesidad es cuando esa palabra brota, hermanos. Cuando esa palabra va a brotar y va a traer vida a un cuerpo moribundo. Pero es necesario que estemos y que seamos sensibles a esa palabra. El Salmo 16, versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Oídos abiertos. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. La versión ampliada de ese versículo nos dice algo un poquito diferente. Dice: bendeciré al Señor, quien me ha dado consejo. Sí, mi corazón me da instrucciones en las noches. De ahí la importancia de que esa palabra no esté únicamente de manera superficial. Por eso creo que lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es que lo estaba afirmando. Lo estaba afirmando, como muchas veces escuchaba yo a los jóvenes antes de la iglesia y decían: me llamó el pastor y me cuadró. Me cuadró. O sea, creo que en esa ocasión Pablo estaba cuadrando, digamos, a Timoteo, instruyéndolo, recordándole de una manera como lo hacen los padres espirituales, con un regaño sin insultar, sino con una instrucción resultado del conocimiento y de la experiencia de vida, que es realmente lo que nosotros estamos, digamos, en el proceso de vida. Nosotros vamos adquiriendo esa experiencia a través de muchas situaciones agradables, desagradables, alegres, dolorosas, pero que traen, como decíamos hace un rato, un propósito, que tienen un propósito de forjar en nosotros una vida de experiencias en Dios que podamos transmitir a otros que van a llegar a nosotros con las mismas necesidades. Por eso es que la palabra no puede ser una cuestión superficial en nuestra vida, sino que esa ley debe estar escrita en nuestro corazón. Por aparte, también existe un acompañamiento extraordinario que ha sido prometido, el cual muchos han experimentado en la medida en que se hace ese compromiso, que definitivamente es infalible de parte de Dios para sus escogidos. Un acompañamiento de provisión, de cuidado, de seguridad, de confianza en medio de la dificultad, sostén, reposo, sanidad. Esta fue la experiencia de sus escogidos en el proceso de la liberación, o sea, del pueblo escogido de Dios. La vez anterior hablábamos de la manera espectacular en la que Dios ha protegido a su pueblo Israel a través de la historia. Por supuesto que el pueblo ha tenido que aprender a través de situaciones difíciles. Cuando han abandonado su consejo y no han querido tomar el consejo de Dios, han tenido que pasar tribulación. Nosotros también, si lo vemos desde la línea o desde la visión espiritual.
en medio de una calamidad en la que se encontraba el pueblo de Israel a su alrededor. En el momento de la liberación de la esclavitud de Egipto, granizo, sin agua, pestes, de aparecimiento súbito, muerte, oscuridad, como nunca había sido experimentada por nadie. No podía verse el rostro de uno al otro por la oscuridad tan profunda que había. Ni siquiera el lente, el diafragma de la pupila era suficiente para poder identificar, porque cuando hay oscuridad uno se asusta, se fue la luz, todo oscuro, unos segundos, pero conforme los minutos o los segundos van pasando, el ojo abre la pupila, la dilata y entonces podemos divisar, podemos identificar formas grotescas, dónde está una persona. Pero en esa ocasión no se podía ni siquiera eso. Era tan profunda la oscuridad. Pero ellos habían sido identificados por una señal en los dinteles de sus puertas. Y eso es lo que necesitamos ahora nosotros nuevamente, hermanos: creer, confiar, no desmayar, sino tener esa señal en nuestros dinteles, los dinteles de nuestra vida, porque eso fue lo que marcó la diferencia. Eso fue lo que marcó la diferencia. Ellos fueron protegidos, tenían el sustento básico, el necesario para sobrevivir, no en la condición de desear cosas que no son realmente esenciales, como es la característica del corazón humano, sino tenían lo necesario para sobrevivir. Habían recibido instrucciones de qué hacer en esas condiciones y sobre todo tenían luz. Tenían luz. Mientras todos tenían oscuridad, ellos tenían luz. Nosotros tenemos el acceso a esa luz, al camino, a la verdad, que es la persona misma de Cristo en nuestra vida. Ese acompañamiento, hermanos, no se hizo esperar, y nuestra vida tampoco ha sido una cuestión que se haga esperar, por lo que tenemos nosotros que estar agradecidos con Dios por ese accionar del Espíritu en nuestra vida. ¿Saben? Una de las traducciones en el original griego del Espíritu Santo es ser llamado a estar al lado de alguien. Ser llamado a estar al lado de alguien. Otra es consolar a los fieles. Ese es el Paracleto. Consolar a los fieles. Un abogado defensor, el Paracleto. Un abogado intercesor, un abogado consolador. Un neuma, con P, pneuma. Cuando hablamos de neuma estamos hablando de pulmón, estamos hablando de respiración, de aliento. O sea, un neuma, alguien que da aliento, alguien que da respiración. ¿No es cierto que eso es lo que nos hace falta muchas veces? Pero ahí está dispuesto Cristo mismo, quien dijo que no nos dejaría huérfanos, no nos dejaría huérfanos. Y eso lo vemos en el segmento del capítulo 14 de Juan, versos 15 al 18. En el verso 16, digamos, dice: rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora miren, en la versión ampliada dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Pero entre paréntesis dice: les dará otro consejero, ayudador, intercesor, fortalecedor, acompañante,
que permanezca con ustedes por siempre. ¿Me dan cuenta de la importancia? El verso 18, en esa versión ampliada, dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, en esa versión ampliada dice: no los dejaré huérfanos, no los dejaré sin confort, o sea, sin comodidad. No los voy a dejar desolados, abandonados. No los voy a dejar olvidados, no los voy a dejar sin ayuda. Dice: volveré a ustedes. Ahora la pregunta es: ¿qué garantía tengo yo de todo esto? ¿Y qué se requiere de parte nuestra? La primera garantía es Dios mismo, su palabra. Suficiente. No sé si necesitamos más. No necesitamos más. La palabra que ha salido de su boca nunca ha dejado de cumplirse en todo aspecto, hermanos. Es más. Josué, en la parte final de su vida, luego de muchas experiencias vividas, lo recuerda a todo Israel. Se lo recuerda a todo Israel. Y esta noche, ese recordatorio se extiende a nosotros. Miremos, la versión de las Américas, capítulo número 23 de Josué, verso número 14. Dice: y he aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra. La versión del 60 dice algo diferente, un poquitito diferente, pero mira la versión de las Américas cómo es de explicativa. Dice: he aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Dios mío. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdadera es su palabra! Preguntémonos a nosotros mismos esta noche. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, que es perfecto. Como dice, que Él lo ha hecho todo perfecto en su tiempo. Todo lo ha hecho perfecto en su tiempo. Pero ninguna de las buenas palabras ha faltado. Me da cuenta de la importancia, hermanos, de confiar, de que esas palabras que han sido puestas y depositadas en nuestro corazón nos han dado vida, nos han dado consuelo, nos han dado ánimo. Hermanos, hay situaciones en nuestra vida, verdaderamente, a veces tenemos tantas luchas en nuestra vida, a veces tenemos derrotas. Por supuesto que tenemos victorias, pero tenemos derrotas. Tenemos derrotas que nos hacen sentirnos abatidos. El escritor de los Salmos decía: mi alma está abatida. Abatimiento, hermanos, abatimiento es una cosa verdaderamente. Estamos tirados, pues, si lo queremos ver o lo queremos entender de otra manera. Estamos sin fuerzas, estamos acabados, digamos, pues. Acabados. Decir de Guatemala. ¿Qué se requiere de parte de nosotros para vivir una experiencia con Dios cada día en nuestra vida?
como decía el 14 de Juan, lo leíamos hace un momento, si decimos que le amamos, entonces guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad sus mandamientos. También clamar por una apertura de nuestra vida espiritual que nos ha sido dada, pero que necesitamos que sea abierta, pues esta trae una panorámica diferente. Porque vemos la ley no como una serie de reglas que si no las cumplimos tenemos un castigo encima, tenemos digamos, como decía la historia, espada de Damocles, pende la espada de Damocles, decía, que era algo que iba a generar un castigo. No es esa la manera. Por supuesto que se requiere un ordenamiento de nuestra vida constantemente porque desconocemos totalmente la ruta, desconocemos totalmente el camino y damos muchas veces pasos en falso, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 37 y verso 23 del libro de Salmos, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. O sea, necesitamos su aprobación. ¿Por qué el Señor ordena nuestros pasos, hermanos? Porque nosotros no conocemos el camino, pero Él sí lo conoce. Porque Él es el camino y Él es el que aprueba nuestro andar. Y debemos de clamar para que nuestro caminar sea ordenado por Él. Continuamente, no solo hoy. Si lo hago hoy, no lo hago continuamente, pues de aquí a 2 días estoy haciendo todo lo que no debería de hacer. Así que escuchar su palabra constantemente. Escuchar su palabra constantemente. Isaías capítulo 30, versículo 21. 30, 21 de Isaías dice, tus oídos oirán, la Biblia de las Américas, tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino. Andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. O sea, necesitamos una guianza. Por eso Pablo le recordaba a Timoteo cuál era la ruta que tenía que seguir. ¿Cuál era la ruta que tenía que seguir? Así que por eso necesitamos que esa visión espiritual sea abierta a su ley. Versículo número 18 del capítulo 119 de los Salmos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En la versión ampliada dice, abre mis ojos a la verdad espiritual. Me da cuenta qué diferencia. Abre mis ojos a la verdad espiritual. ¿Por qué insistimos en la verdad espiritual, hermanos? Porque es lo más importante. Es lo más importante. Si se dan cuenta, no hemos hablado de necesidades que tú y yo tenemos de otra índole. No quiere decir que no tengamos esas necesidades. Porque nuestras prioridades realmente no son las prioridades que el mundo tiene. El mundo tiene otras prioridades. Tengo un vehículo, quiero otro. Tengo una casa, quiero otra casa. Quiero 2 casas, no, quiero 3, quiero esto. Quiero. El Señor conoce nuestras necesidades. Y no estoy diciendo tampoco que debemos sernos conformistas, no. Hermanos, pero nuestras prioridades son primeramente, valga la redundancia, espirituales. Espirituales. Pero el mundo trata de cambiar esos fundamentos a través de muchas maneras y continuamente. No estoy diciendo tampoco que no tendremos situaciones de dificultad,
ni de ansiedad, ni de frustración, ni de tristeza. No, Cristo mismo experimentó todo eso. Cristo mismo experimentó la tristeza, la angustia, la aflicción, angustiado hasta la muerte. Conoce tu necesidad. Él conoce tu necesidad, conoce mi condición, tu condición. Necesitamos que esa palabra que está escrita, esa palabra que es salido de la boca de Dios, sea una verdadera vivencia diaria en nosotros. Hermanos, algo muy importante. Esa palabra que está colgada en nuestro cuello y que debería o debe de estar colocada en nuestro corazón, en la tabla de nuestro corazón, de acuerdo a Romanos 8:26, en la versión de las Américas, dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ni siquiera sabemos, no sabemos pedir, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Ese es el acompañamiento que necesitamos. Gratitud a Dios, el Dios que tú y yo hemos conocido, hemos creído, el Dios que nos ha alcanzado, no por algo que nosotros hayamos hecho, porque lo mereciéramos, no. Si los que menos merecemos somos nosotros, pues. Pero Él en su bondad nos ha elegido, nos ha encontrado. Hemos confiado que Él es seguro, que es fiel, que es creador de todo lo que existe y que nos ha sustentado hasta hoy. Deuteronomio 6:24, para ir cerrando, dice: y el Señor nos mandó que observáramos todos esos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien, y para preservarnos la vida como hasta hoy. Ese es el objetivo. ¿Tendrá un mal final todo lo que Dios ha establecido en su palabra, en su ley, para nuestra vida? No, de ninguna manera. No tiene ningún mal final, al contrario, lo estamos leyendo aquí, para preservarnos la vida como hasta hoy. La experiencia de Moisés, de acuerdo a lo que vemos en Hebreos 11:24 al 26, lo tuvo claro y confió, se sostuvo como viendo al invisible, dice el verso 26. Sara también, en el verso 11 de ese mismo capítulo, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, Él es fiel. Es su naturaleza. Nosotros no somos fieles con Él, pero Él es fiel. Su fidelidad se muestra continuamente en nuestra vida. Gente valiosa, tal vez héroes no conocidos de la Biblia. Creo que la vez pasada les hablé que leí un libro de un pastor español que se titula Los héroes no conocidos de la Biblia. Los héroes en el anonimato, pues. Ahí estoy preparando algo para podérselos compartir y que creo que nos va a animar mucho. Pero, ¿qué decir de esos fieles, de esos que permanecieron hasta el fin, aunque no vieron con sus ojos físicos? Pero es que tampoco había terminado la historia para ellos. En el verso 13 del mismo capítulo 11 dice que murieron sin ver lo prometido, sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No recibieron lo prometido. Aquí. Pero la historia no había terminado. Mire lo que dice después. Dice la Escritura más adelante: de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno. Ese no era el final, ese era el punto más importante.
Termino con dos segmentos rápidamente. Deuteronomio 33, 26 al 29 en la Biblia de las Américas dice: nadie hay como el Dios de Jesurún. ¿Quién es Jesurún? Jesurún es Israel, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: destruí. Por eso Israel habita confiado. La fuente de Jacob habita separada en una tierra de grano y mosto. Sus cielos también destilan rocío. Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterte ante ti y tú hollarás sus lugares altos. Sus lugares altos. Hermanos, fundamental el permanecer y que esa palabra esté en nuestro corazón. Esa misma versión de las Américas dice en el capítulo 6 y versículo 24 de Deuteronomio: el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien, como leímos anteriormente, y preservando la vida como hasta hoy. ¿No vemos, hermanos, lo que tenemos? No somos capaces de ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque es más lo que tenemos, lo tenemos. O sea, es más, lo que nosotros tenemos es mucho mayor de lo que nosotros podemos ver alrededor como los elementos que nos rodean y que son los que tenemos. No sé si me explico. Es decir, lo que nosotros tenemos es mucho más de lo que tenemos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que tenemos es a Él. Eso es más de lo que nosotros podemos ver que tenemos. Es a Él. Es una visión diferente. Es una visión más profunda. Es una visión espiritual. Esa es la diferencia. No es suficiente o no son razones suficientes para agradecer la seguridad de ese depósito que Él ha puesto en nosotros. ¿Y dónde está puesto nuestro depósito? Como dijimos en una reunión anterior, y tener la actitud correcta que a la vez de reconocerle a Él y agradecerle, le debamos una actitud adecuada, que es la postrarnos delante de nuestro Hacedor con la actitud adecuada de agradecimiento y de contentamiento por lo que tenemos. Es la pregunta final. Con justa razón, con sobrada razón, el escritor de los Salmos en el verso número 5 y 6 del capítulo 95 de los Salmos dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén. Que Dios nos dé esa gracia, que su favor esté sobre nuestra vida, pero sobre todas las cosas, hermanos, que la palabra realmente esté puesta y escrita en la tabla de nuestro corazón. Dios les bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.